Bien. Bien, entonces vamos a iniciar con uno de acá, en el que veo que están teniendo de pronto más inconveniente es en este último. Nosotros hicimos un ejercicio muy similar en clase, sin embargo vamos a hacer otro aquí. Ok, entonces este es de la sección 4.4, el problema 1. Bien, entonces voy a poner un ejemplo similar para no hacer el mismo del manual. Bien, entonces tenemos toda esta expresión y la queremos expresar como un solo logaritmo. Vamos a usar entonces todas las propiedades que conocemos para lograr reducir eso al logaritmo de una sola expresión. Entonces, hay dos opciones. Acá tenemos este un medio. Hay dos opciones. Una sería distribuir el un medio a cada término de esta suma. O la otra sería resolver todo lo que está aquí adentro y por último efectuar el un medio. Lo pueden hacer como quieran, les va a dar un resultado, les va a dar el mismo resultado, pero tal vez expresado de otra forma. Yo lo que voy a hacer es dejar de último el un medio. Voy a desarrollar primero lo que está aquí adentro. Bien, entonces el primer paso que nosotros hacemos es enviar todos los exponentes, todos los términos que están multiplicando como exponente. El problema aquí es que hay un 1 sumándose. Entonces, antes de llegar a hacer toda esa operación entre logaritmos, vamos a expresar este 1 como un logaritmo que se pueda operar con estos otros dos logaritmos. Si quisiéramos escribir ese 1 como logaritmo, ¿cómo lo podríamos escribir? ¿Si recuerdan las propiedades? Recordemos que nosotros por acá habíamos hecho un ejemplo similar. Cuando teníamos un término, digamos un número, lo podíamos escribir como ese número por 1. Y el 1 siempre es logaritmo en base b de b. En este caso, el 1 lo podemos escribir como logaritmo en base 10 de 10. Recordemos que todos estos están en base 10, solo que no se pone porque ya se sobreentiende que estamos en base 10 cuando escribimos el logaritmo solo. ¿Sí? Entonces aquí lo que hicimos fue aplicar que 1 es igual a logaritmo en base 10 de 10. ¿Bien? Eso por la propiedad que nosotros ya vimos anteriormente en clase. ¿Qué más? Ahora sí, vamos a poder operar estos tres logaritmos y para hacerlo, pues lo primero que hacemos es subir estos números allá como exponentes. Entonces dejamos el un medio y el primer término no tiene a nadie acá multiplicándose, entonces se queda así como está, logaritmo de x al cuadrado menos 4. Aquí tenemos negativo 5, entonces si vamos a subir el negativo nos quedaría aquí más logaritmo de 3x más 6 elevado a la negativo 5.
más logaritmo de 10. Bien, porque acá tampoco hay ningún término multiplicándose a la izquierda. Ahora sí, tenemos una suma de logaritmos y recordemos que la suma de logaritmos se puede ver como el logaritmo del producto. Entonces esto va a ser igual a 1/2, como lo tenemos, y vamos a tener adentro entonces un solo logaritmo del producto de las tres cosas que aparezcan aquí adentro. Bien, entonces ¿de quién sería? De x al cuadrado menos 4 por 3x más 6 a la negativo 5 por 10. Ahora, como hay un término que tiene exponente negativo, lo que vamos a hacer es volverlo positivo. ¿Cómo? Pues escribiendo todo esto en forma de fracción. Entonces vamos a tener todo igual, pero vamos a escribir aquí adentro la fracción que resulta y arriba ponemos lo que tiene exponente positivo, esto y esto, x al cuadrado menos 4 por 10, y abajo vamos a poner todo lo que tenga exponente negativo. Como lo vamos a cambiar de posición, entonces el objetivo es que quede con el exponente positivo al enviarlo abajo. Y por último, miren que ya tenemos un solo logaritmo, pero está multiplicado por el 1/2. Como está multiplicado por ese 1/2, bueno, este paréntesis de acá ya no hay necesidad de ponerlo. Como está multiplicado por ese 1/2, entonces este 1/2 lo vamos a enviar como exponente. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces tenemos logaritmo de todo esto elevado a la 1/2. Y ustedes saben que cualquier cosa elevada a la 1/2, pues es como si sacáramos una raíz cuadrada de lo que estamos elevando a la 1/2, es decir, de todo lo que está aquí en el paréntesis. De x al cuadrado menos 4 por 10 sobre 3x más 6 a la 5. Sí, recuerden que si elevamos a la 1/2 es lo mismo que sacar una raíz cuadrada. Si elevamos a la 1/3 sería una raíz cúbica. Si es a la 1/4, raíz cuarta. ¿Hay alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, bien. Si hay alguna pregunta, por favor me dicen, porque para poder solucionar la duda de una vez. Bien, en nosotros, bueno, este ejercicio es muy similar a este, muy similar, solo que en lugar del 1 hay un 2. Recuerden que en clase hicimos también el truquito de que el 2 se puede ver como 2 por 1, y el 1, sustituyendo el 1, esto es logaritmo. En este caso, como necesitamos un logaritmo de base 10 para que se pueda operar, sería logaritmo en base 10 de 10. ¿Sí? Sustituyendo este 1 de acá. Eso es como la única diferencia entre este problema y el que acabamos de hacer. Bueno, vamos ahora con el problema 2. El problema 2 vamos a hacer uno parecido que tengo acá al parecido a este. Al 2.
Bien, entonces recordemos que en el problema 2 tenemos que escribir esto en términos de logaritmo de x, logaritmo de y y logaritmo de z. Entonces, la idea de este problema es lograr expandir esta expresión lo que más se pueda y que la expresión final dependa de estos tres términos. Bien, entonces lo primero que debemos hacer antes de ponernos a aplicar propiedades de logaritmos, lo primero que debemos hacer es tratar de simplificar esto de acá, ¿sí? Para que no nos aparezcan tantos términos. Entonces, simplificando, voy a poner aquí que esto es igual al logaritmo en base 3. Entonces, bien, acá hay un número, un coeficiente y aquí también hay otro. Pero este coeficiente de acá está siendo afectado por esta raíz. Entonces, hay muchas raíces, pero también esas raíces tienen solución. Bien. Entonces, antes de ponernos a separar eso con logaritmos y todo eso, vamos a tratar de simplificar primero esto de acá. Bueno, el 64 está por fuera de la raíz, entonces se queda como está. Esta raíz cuarta está afectando a x a la 8 y a y a la negativo 2. Entonces vamos a separar esa raíz para cada término. Raíz cuarta de x a la 8 y raíz cuarta de y a la negativo 2. Miren que eso queda como un producto, porque acá también se está multiplicando. Y abajo, ¿cómo quedaría? Raíz de 4 por raíz de z a la 6. Miren que la de arriba es raíz cuarta y la de abajo es raíz cuadrada. Entonces, mucho ojo con eso, no las vayan a confundir. Bien, solucionemos esas raíces. El 64 queda igual. Entonces aquí tenemos x a la 8 y a eso se le saca raíz cuarta. Recordemos que si nosotros tenemos algo de esta forma, a la m sobre n, esto es igual a raíz enésima de a la m, así. Entonces cada término nosotros lo tenemos de esta forma. Vamos a expresarlo de esta forma para poder simplificar esa raíz. El primer término, ¿qué sería? X a la 8 cuartos, ¿no? El segundo término sería y a la negativo 2 cuartos. Y en la parte de abajo, raíz de 4 es 2. Y finalmente tenemos z a la 6 medios. Recordemos que aquí no se pone, pero aquí hay un 2. Listo. Ahora sí vamos a simplificar esas fracciones. Antes de eso, hagamos la simplificación entre esos dos coeficientes. 64 dividido en 2 nos da 32 y vamos a solucionar estos términos x, y y z. X está elevado a la 8 cuartos. 8 dividido entre 4 es 2. Entonces tenemos x al cuadrado. ¿Cómo quedaría y y cómo quedaría z? Entonces, y, ¿cuál sería el exponente de la y si simplificamos ese negativo 2 cuartos? Negativo 1/2. Ajá, y a la negativo 1 medio. Y abajo quedaría ¿quién?
z, ¿cierto? Porque esto de aquí ya lo resolvimos, que es 32. Entonces abajo solo quedaría z elevado a la ¿qué? ¿Cuál sería el exponente? 3. A la 3. Muy bien. Por último, este término que me quedó aquí, a la negativo 1/2, pues bajémoslo de ahí para que no me quede nada negativo. Entonces, finalmente esto es logaritmo en base 3 de 32 por x al cuadrado sobre z a la 3 por y a la 1/2. Como ya simplificamos lo de adentro, miren que hasta ahora lo que hicimos fue simplificar lo de adentro. Aún esto no está en términos de logaritmo de x, logaritmo de y y logaritmo de z. Para que nos quede en términos de esos tres logaritmos, pues vamos a tener que usar propiedades de logaritmo para separar esos términos. Entonces, aquí lo primero que podemos ver es que hay una fracción. Recordemos que el logaritmo de una fracción es la resta de los logaritmos. De lo de arriba, entonces sería el logaritmo de ¿quién? De lo que está arriba, 32x al cuadrado, menos lo que está abajo. Logaritmo en base 3 de todo lo que está abajo, z a la 3 por y a la 1/2. ¿Listo? Ahora vamos a desarrollar esta parte de aquí y esta parte de aquí, teniendo en cuenta que este menos está afectando todo lo que está acá. Entonces resolvamos primero lo que está adelante. En esta parte tenemos el logaritmo de 32 por x al cuadrado, o sea que es un producto, logaritmo de un producto. Esto se puede ver como el logaritmo de como la suma de los logaritmos. Entonces sería el logaritmo de 32 más el logaritmo en base 3 de x al cuadrado. Bien, menos, entonces después de este menos vamos a poner acá una llavecita y vamos a resolver lo que tenemos ahí, que es el logaritmo de otro producto. Es decir, que nos va a quedar la suma de los logaritmos de z a la 3 más logaritmo en base 3 de y a la 1/2. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Listo. Ahora, bueno, efectuemos este menos acá para poder quitar esa llave. Entonces sería logaritmo en base 3 de 32 más logaritmo en base 3 de x al cuadrado menos logaritmo en base 3 de z a la 3 menos logaritmo en base 3 de y a la 1/2. Aquí este menos lo multiplicamos y bueno, lo que hace este menos antes de un paréntesis es que le cambia el signo a todo. Entonces por eso quedaron los dos términos negativos, que es lo mismo que multiplicar por cada uno. Bien, ahora sí, ya tenemos expandida toda la expresión. ¿Qué nos hace falta? Recordemos que eso tiene que quedar en términos del logaritmo de x, logaritmo de y y de z. Y hasta el momento está en términos de logaritmo de x al cuadrado, de z a la 3 y de y a la 1/2. Así que lo que vamos a hacer es bajar esos exponentes. Entonces esto sería logaritmo en base 3 de 32 más 2 logaritmo en base 3 de x menos 3 logaritmo en base 3 de z menos 1/2 el logaritmo en base 3 de y. Y finalmente ya tenemos todo en términos de logaritmo de x, logaritmo de y logaritmo de z. En base 3, ¿no? Eso ya es dependiendo de la base. Acá no conocemos bien la base para el problema, pero en este caso, para este problema es de base 3.
Y ya, eso es lo que se debe hacer en este tipo de ejercicios. Yo les recomiendo que primero simplifiquen lo de adentro para que no les salga una expresión tan grande. Miren cómo quedó de reducida. Y luego sí, pueden trabajar de aquí en adelante las propiedades de los logaritmos. ¿Tienen alguna pregunta? Profesora, Sí. en la solución que usted nos envió, dejan una Z con exponente, que no sé si es Eh, por una razón en específico. no, de pronto es un error. Mira que está negativo en medio con el logaritmo de z a la 6. Si tú envías ese 6 a multiplicar, te queda el 3 que aparece aquí. No, de pronto se equivocaron. Yo creo que se equivocaron porque sí hace falta. Mira que de ahí sale este negativo 3, ¿cierto? Sí, Bien, entonces no, en esa sección, en esa parte de pronto un error de digitación, el que lo digitó tal vez le faltó ese paso. ok, gracias. Vale, bueno, vamos con el 3. Nos dice evalúe la expresión. Para estos problemas, mm, para estos problemas, eh, para estos problemas hay que usar las propiedades, las identidades que nosotros vimos, creo que en la sección 4.3, estas. Estas, por ejemplo, en este problema, logaritmo de 1 sobre e al cuadrado. Entonces vamos a tratar de manejar algunas de las propiedades que conocemos. Tenemos entonces logaritmo de 1 sobre e al cuadrado. Nosotros habíamos visto una propiedad de que a la negativo n es igual a 1 sobre a a la n. Nosotros tenemos esto mismo, pero el papel de n lo hace el 2 y el papel de a lo hace la e. Es decir, que nosotros podemos ver esta expresión como logaritmo natural de e a la negativo 2. Bien. Y logaritmo natural, recordemos que es el logaritmo en base e. Ese es el logaritmo natural. O sea que nosotros tenemos logaritmo natural o logaritmo en base e de e a la negativo 2. Por aquí nosotros tenemos una propiedad que es la 3, que el logaritmo en base b de b a la x es x. Es decir, que si nosotros tenemos este logaritmo y este numerito de acá es igual a este de acá, el resultado va a ser este exponente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en esta parte. ¿Dónde vamos? Aquí. Tenemos el logaritmo y esta base es igual a esta base. Es decir, que esto es igual al exponente que tenemos aquí. O sea que esto es igual a negativo 2. Y ese es el resultado para esa expresión. Entonces, eso es lo que se tiene que buscar. Tenemos que buscar usar ese tipo de propiedades para este punto. No sé si tengan alguna duda con otro problema de estos, si ya los pudieron hacer o si hacemos otro.
Bueno, entonces lo dejamos ahí. Profesora, disculpa, en la última clase del jueves, ¿usted terminó de explicar el material completo del 4.4? Ah, no, para allá vamos. Para allá vamos porque por aquí hay unos problemas donde nos pide hallar los logaritmos con la aproximación. Entonces, en la última parte del material nos hacía falta ver lo del cambio de base. Entonces, el cambio de base nosotros lo usamos cuando tenemos un logaritmo que no necesariamente lo podemos hacer a simple vista o de forma exponencial no lo podemos ver tan claro, o cuando en la calculadora no tenemos como una función que nos permita manipular la base del logaritmo. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, esta propiedad nos permite que si tenemos un logaritmo de esta forma con una base a, esto lo podemos calcular de otra forma, que sería haciendo una fracción de dos logaritmos, donde este es este mismo término de acá y la base va a ser otro término de logaritmo y va a aparecer una nueva base. Esa nueva base nosotros la podemos escoger. En general, lo más usual es que esta base sea o la base con el número e o base 10, que son los logaritmos más usuales, que sería el logaritmo en base 10 o el logaritmo natural, y esos son más fáciles de calcular en cualquier calculadora, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar eso? Entonces aquí vamos a calcular el logaritmo en base 4 de 36. Es muy complicado identificar, por ejemplo, si lo enviamos de forma exponencial, es bien complicado identificar cuál es el exponente del 4 para que el resultado sea 36. Sí, creo que a simple vista no lo vamos a poder encontrar. Si el exponente es 1, 2, 3, creo que nunca nos va a dar el 36 que nosotros queremos. Entonces, en este tipo de ejemplos, vamos a calcular ese logaritmo con la calculadora y vamos a usar en este caso el logaritmo en base 10. Entonces vamos a tener logaritmo, logaritmo, los dos debe ser la misma base, en este caso base 10, y arriba vamos a poner el 36 y abajo el 4. Entonces este de aquí coincide con el de arriba y el de la base coincide con el de abajo. Ahora en la calculadora vamos a poder hacer esa fracción de una forma más sencilla, ¿no? Logaritmo de 36 dividido en el logaritmo de 4. Verifiquen en la calculadora, a mí me da que eso es aproximadamente 2.58. Aquí nos piden que sean 6 cifras. Depende de cuántas cifras les pida el problema. Si son 6 cifras, entonces va a ser 58, 49, 62. Verifiquen si les da lo mismo. Sí. Ok, bien. ¿Qué pasa? Nosotros en este ejercicio aplicamos logaritmo en base 10. ¿Qué pasaría si calculamos el logaritmo natural? Logaritmo natural de 36 sobre el logaritmo natural de 4. ¿Cuánto les da eso? Estamos haciendo el mismo logaritmo, pero en vez de logaritmo en base 10, logaritmo natural.
Me dio lo mismo. Da lo mismo. Muy bien, 2.584962. Entonces, ¿esto por qué lo hago? Porque no importa si se usa logaritmo natural o logaritmo en base 10, no importa. Siempre van a tener el mismo resultado. Entonces, si quieren desarrollar un logaritmo de esta forma, lo pueden hacer así y pueden usar tanto el logaritmo natural como el logaritmo en base 10. No nos vamos a complicar con poner logaritmo en base 2 o logaritmo en base 4. No es muy conveniente, ¿no? No es muy conveniente porque vamos a llegar a un problema casi que parecido. Entonces, por ejemplo, acá, si ustedes expresan esto de forma exponencial, se van a dar cuenta que es muy difícil encontrar el exponente que deba tener el 4 para que el resultado sea 128, ¿cierto? Cuando eso pase, ustedes ven que como que no les da. Entonces, esto de aquí lo podemos ver como ¿quién? Como ya sea logaritmo en base 10 o logaritmo natural. Logaritmo natural de 128 sobre logaritmo natural de 4. Y eso ya lo hacen en la calculadora como lo acabamos de hacer ahora. Es bastante sencillo esto del cambio de base. ¿Cuánto les da? ¿Lo hicieron? Me dio 3.5. 3.5, muy bien. Bien. Para los siguientes ejercicios, para este, que es logaritmo en base 2, van a hacer lo mismo, el cambio de base. Y aquí no hay necesidad de hacer cambio de base porque ya está sobre el logaritmo en base 10, ¿sí? No tiene ninguna base rara o extraña. Ese sí lo pueden hacer directamente en la calculadora. Listo, lo único que pronto requiere cambio de base es este porque sí tiene logaritmo en base 2. Y por último, vamos a trabajar este problema que nos pide despejar para S la siguiente expresión, o sea, despejar la S de acá. Nosotros hicimos un ejercicio muy similar también, voy a buscarlo, este. Mire, nos dice acá también despeje para X en la siguiente expresión. Para recordar el problema, ¿nosotros qué hicimos? Teníamos logaritmo de X a un lado de la igualdad y teníamos una expresión súper grande al otro lado de la igualdad. El objetivo era que al final obtuviéramos un logaritmo igualado a otro logaritmo. Para obtener eso, pues toda esta expresión se redujo a un solo logaritmo, que es el mismo tipo de problemas que hemos estado haciendo. Entonces, usar todas las propiedades que conozcamos de suma, resta, logaritmos, para finalmente tener un solo logaritmo. Entonces, vamos a hacer lo mismo. A la izquierda ya tenemos un solo logaritmo, ¿verdad? ¿Qué nos hace falta? Que a la derecha tengamos un solo logaritmo. ¿Qué hacemos primero? Entonces acá tenemos logaritmo de 5s igual. ¿Qué podemos hacer primero, chicos? Recuerden que de aquí a la derecha queremos tener un solo logaritmo. ¿Qué podemos hacer? Poner la resta en división y la suma en multiplicación. Poner la resta en división y la suma en multiplicación. Bueno, hubo
alguien que me preguntó algo o me mostró lo que había hecho y resulta que hay una confusión cuando uno trata de, permítame un momento. Cuando uno trata de hacer esta resta de acá. Resulta que ese negativo solamente está afectando esto de acá. Entonces, muchas personas caen en el error de hacer la división entre esto y todo esto de acá. Yo por eso les recomiendo que envíen, antes de hacer algún tipo de división, envíen este término aquí como exponente, porque ya de por sí estamos diciendo quién es el único término que debería estar abajo de la fracción. Entonces, antes de hacer que eso es una resta o un producto, enviemos todos los exponentes. O sea que aquí vamos a tener logaritmo de A más, vamos a enviar el negativo K, logaritmo de B a la K, negativo, ¿cierto? Más logaritmo de 2. Bien, y después de esto, ya tenemos todo en forma de producto. O sea que esto nos va a quedar reducido a un solo logaritmo. Y vamos a multiplicar todos los términos que están adentro de los logaritmos. Sería entonces A por B a la menos K por 2. Ahora sí podemos reescribir eso en forma de fracción. ¿Cómo nos quedaría en forma de fracción? ¿Quién quedaría arriba y quién quedaría abajo? La A y el 2 quedan arriba. La A y el 2 sería A por 2. Y abajo, ¿qué tendríamos abajo? B a la K. Perfecto. B a la K. Recuerden que la idea de ponerlo abajo es que desaparezca el negativo en el exponente. Y ahora sí ya tenemos dos logaritmos a los dos en la ecuación, ¿no? Un logaritmo igualado al otro logaritmo. Entonces, como bien lo hicimos en este ejemplo, cuando nosotros tenemos dos logaritmos igualados, lo que concluimos es que lo que está dentro es igual. En este caso es x igual a 20. Para nosotros va a ser lo que esté aquí adentro, va a ser igual a lo que esté aquí adentro. Entonces vamos a tener 5s es igual a A por 2 o 2 por A sobre B a la K. ¿Cómo hacemos para despejar S? Recuerden que el objetivo de este ejercicio es despejar la S. ¿Cómo podemos despejar la S? Dividiendo el 5. Dividiendo entre 5, muy bien. Entonces sería dividir entre 5 y aquí también dividir entre 5, que es lo mismo que multiplicarlo abajo en la fracción. Ahora, este 5 con este 5 se va y nos queda finalmente que S es igual a 2A sobre 5B a la K. Y este es el resultado al que deben llegar. Entonces se veía muy extraño, pero pues a la final era despejar S en términos de lo demás. No tienen que calcular un valor exacto para S, sino simplemente despejar lo que dice acá. ¿Vamos bien?
Bueno, por acá me dicen que la 4.3, el último de la 4.3. Ah, bien, este ejercicio es bien interesante también. Nos dan esta gráfica y queremos saber quién es esta función, ¿cierto? Nos piden encontrar la fórmula de la forma f de x, logaritmo en base b de x más a. Básicamente, esto se resume en encontrar quién es a y quién es b. ¿Cuál es el valor de a y cuál es el valor de b? Bien, entonces nosotros habíamos hecho un ejercicio muy similar, pero lo que tiene en particular este ejercicio es que nos están dando la asíntota y esa asíntota tiene que ver con lo que está dentro del logaritmo. Recordemos que si nosotros queremos calcular la asíntota, perdonen la letra, pero se me descargó el Apple Pencil. La asíntota, en este caso vertical, ¿nosotros qué hacíamos? Entonces tomábamos lo que estaba dentro del logaritmo y decíamos que eso debe ser mayor que 0. Entonces vamos a hacer esto acá. X más a debe ser mayor que 0. Y despejamos la x, ¿cierto? Esa era la forma correcta de encontrar la asíntota o el dominio. Si despejamos la x, pues este positivo a lo vamos a enviar al otro lado a restar. Es decir, que vamos a tener que x es más grande que negativo a. Por otro lado, o sea, recuerden que este término de aquí es nuestra asíntota. O a partir de ahí se denomina nuestro dominio. Entonces x va a ser más grande que negativo a. En este caso, miren que x va desde 2 hasta más infinito. O sea que de aquí podemos deducir que este es el valor de negativo a. O sea, si nosotros nos ubicamos en la recta, en una recta real, podemos determinar que nuestro dominio va desde negativo a hacia más infinito. ¿Cierto? X es más grande que negativo a. Y por otro lado, nosotros tenemos aquí algo parecido. X va desde 2 hasta más infinito. O sea que teniendo en cuenta esas dos cosas, podemos deducir que negativo a es igual a positivo 2, ¿cierto? Haciendo la analogía ahí entre el dominio, desde dónde parte nuestro dominio. Entonces, de ahí tenemos que, vamos a ponerlo aquí en verde, negativo a es igual a 2. Si negativo a es igual a 2, pues cambiando el signo a los dos lados, vamos a tener que a es igual a negativo 2. Recuerden que la asíntota sigue siendo 2, pero el valor de a es negativo 2. O sea que ya calculamos el valor de a, que es negativo 2. El valor de b, ya se nos acabó el tiempo, el valor de b lo van a obtener de la misma forma que hacíamos los otros problemas usando este punto de acá. O sea, reconociendo que f de 4 es igual a 1 medio.
y sustituyendo quién es f de 4. F de 4 sería logaritmo en base b de x más a, pero a es negativo 2, o sea, menos 2, y esto es igual a 1/2. De aquí lo llevan a la forma exponencial y despejan a que es igual b. Ya falta muy poquito para terminar, solamente es que lo envíen a la forma exponencial y resuelvan quién es b. Con a y b ya pueden identificar cuál es esta función. ¿Hay alguna pregunta con ese ejercicio? O sea que f de x sería igual al logaritmo en base b, que no sabemos cuánto va a dar todavía, de x menos 2. Solamente falta buscar quién es b, que lo calculan de esta forma. Bien, entonces hasta aquí dejamos. Cualquier pregunta que ya pueden dejar de grabar. Cualquier pregunta que les surja, pues la podemos resolver ahorita en las horas de oficina a las 3. Y espero